Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Futuro 360 en una semana de muchas noticias para nosotros que nos interesa el futuro, el medio ambiente, la transformación del planeta, pues han ocurrido cosas y se las vamos a contar en profundidad en nuestra entrevista porque hablaremos justamente del fallo de la SEC a propósito de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, a propósito del enorme apagón que tuvimos el 25 de febrero de este año y que tiene señalados a varios de los responsables, aunque todavía continúa esa investigación. Hablaremos también de otras novedades sorprendentes de este mundo de tecnología y transformación que nos ha tocado visitar y por eso comenzamos ahora mismo y sin más pretensiones en Futuro 360. Si yo les digo, si una guagua puede tener el ADN de más de 2 personas, ¿ustedes qué dirían? Probablemente que no. Pues 8 recién nacidos en el mundo son la prueba de que sí se puede tener más de 2 ADN, de hecho 3. Con una técnica de fertilización asistida, un grupo de investigadores de Reino Unido logró esta hazaña que desafía la biología y reduce los riesgos de tener una enfermedad mitocondrial, para dar una nueva esperanza a esas familias y a esos hijos. Esta enfermedad que además se transmite genéticamente. Constanza Pérez nos cuenta mucho más detalles en la siguiente nota. En biología nos enseñan que heredamos la mitad de nuestro ADN de mamá y la otra de papá. Pero en el mundo hoy existen 8 guaguas con información genética de 3 personas. Con una técnica de fertilización asistida desarrollada en Reino Unido, los investigadores buscaban evitar la transmisión de enfermedades mitocondriales que se heredan exclusivamente por línea materna. Las mitocondrias son organelos presentes en las células que se encargan de funcionar como las baterías que proporcionan energía al cuerpo. Una alteración en estas podría desencadenar una serie de enfermedades multisistémicas que pueden llegar a ser mortales. Dentro de esta mitocondria hay un pequeño pedazo de ADN, conocido como el ADN mitocondrial, y ese ADN puede mutar. Y si es alterado, lo que pasa es que la mitocondria no es capaz de producir la energía que necesita, y eso lleva a desarrollar enfermedades mitocondriales. Van envejeciendo, disminuyendo el número de mitocondrias en los ovocitos a medida que las mujeres vamos envejeciendo. Y eso podría tener un rol en la calidad del ovocito y la capacidad de este ovocito de ser fecundado. Por otra parte, hay ciertas condiciones genéticas que se transmiten o que son enfermedades genéticas que se transmiten por este ADN que solamente está en las mitocondrias. Y eso podría tener repercusión en el desarrollo de un embarazo futuro si la mujer fuera portadora de una condición que se transmite vía ADN mitocondrial. La técnica utilizada se conoce como transferencia pronuclear. El procedimiento consiste en fecundar tanto el óvulo de la madre como el de una donante sana con el espermatozoide del padre. Luego se extrae el núcleo del cigoto de la paciente y se transfiere al óvulo fecundado de la donante, al que previamente se le ha retirado su material genético nuclear. Este cigoto continúa con su desarrollo normal en el cuerpo de la madre. Y lo que hicimos con la técnica es que tomamos el ADN nuclear del cigoto de la paciente y lo transferimos al óvulo fecundado de la donante, al que previamente se le extrajo su ADN nuclear. En la técnica de fecundación habitual, lo que se hace es fecundar el ovocito con el espermio, se forman los pronúcleos y se continúa la división nuclear del cigoto recién formado. Esta técnica lo que hace es poner pronúcleos recién fecundados en un citoplasma rico en mitocondrias sanas. Al extraer estos pronúcleos que se forman después de la fecundación y ponerlos en el citoplasma donde están las mitocondrias que tienen ADN del citoplasma de la donante, va a compartir 3 materiales genéticos, nucleares de la madre y del padre y DNA mitocondrial de la donante. Las enfermedades mitocondriales se desarrollan por una mutación en el ADN mitocondrial y pueden afectar a la salud a nivel sistémico, con problemas neurológicos, cardíacos, entre otros.
Se estima que 1 de cada 5.000 personas en el mundo tiene alguna enfermedad mitocondrial y que cada 30 minutos nace una guagua que desarrollará una de estas afecciones. Si la madre tenía en su ovocito una mayor carga de mitocondrias con ADN mutado, ¿cierto?, el bebé va a nacer, se va a desarrollar y normalmente lo que se ha visto es que estas enfermedades comienzan a veces a expresarse a partir de los 2 años de edad, que son multisistémicas porque mitocondrias tenemos en todas nuestras células, por lo tanto en el cerebro, en el corazón, en los músculos, entonces hay problemas cognitivos y problemas cardíacos. Entonces cuando hay esta cosa multisistémica los médicos sospechan que puede ser una enfermedad mitocondrial y no tienen cura y lamentablemente los niños mueren alrededor de los 8 años. ¿Ya? O sea, todos los tratamientos son paliativos. De las 8 guaguas nacidas, 5 no presentaron signos de mutaciones mitocondriales y 3 registraron niveles por debajo del 20%. Inicialmente los investigadores planearon un monitoreo de 18 meses, etapa clave del neurodesarrollo de las guaguas. Sin embargo, ahora pretenden extender ese seguimiento a 5 años. Es muy importante seguir a estos bebés, porque, obviamente, como es una técnica nueva, necesitamos asegurar que los bebés nacieron sanos y chequear si ellos heredaron alguna mutación mitocondrial de sus madres. Cuando los niños nacieron, tuvimos que hacer muchas pruebas para determinar si la técnica había sido exitosa o no. Seguiremos a estos bebés en un largo plazo, en un ensayo clínico que investiga los hitos del desarrollo. Legalizada en el Reino Unido en 2015, esta técnica aún es experimental, pero ha permitido que 7 familias puedan tener hijos libres de enfermedades mitocondriales, incluyendo un par de gemelos, sembrando así una nueva esperanza. La pregunta fundamental de la especie humana es inevitable y es ¿de dónde venimos? Les apuesto que ustedes en su tiempo libre miran hacia el cielo y dicen ¿cómo comenzó todo? Estas dudas no las hemos logrado resolver. Por eso la ciencia trata una y otra vez de entregarnos ciertas luces que nos permitan descifrar esta respuesta tan profunda de nuestra existencia. Esta vez, una de las pistas viene de la mano de la astronomía, la que nos entregó su aporte al descubrir el nacimiento de un sistema solar muy parecido al nuestro. Esta observación, que no tiene precedentes, confirma parte de la teoría de formación de los planetas y nos permite estar un poco más cerca de comprender la cadena de hitos que están asociados al surgimiento de la vida, tal vez. ¿En qué consiste este descubrimiento? Lo revisamos en la nota de Francisco Verdejo. Puede que a simple vista esta imagen no diga mucho, pero para la astronomía fue revolucionaria. Se trata de la primera vez que la ciencia puede captar el nacimiento de un sistema solar como el nuestro. Está formándose alrededor de la estrella Hobbs 315 y fue capturado desde el observatorio ALMA en Chile. El descubrimiento que se hizo combinando 2 telescopios, el telescopio ALMA y el telescopio James Webb, permitió descubrir por primera vez los primeros signos de formación planetaria, así como los esperamos en nuestro sistema solar. Los planetas, estrellas, asteroides u otro tipo de cuerpos celestes nacen en un proceso llamado acreción, donde partículas de gas y polvo que rodean una estrella joven, llamado disco protoplanetario, chocan entre sí. Cuando se forma una estrella, cuando tenemos una fase que se llama protoestrella, de forma natural se forma un disco alrededor de esta protoestrella. El disco protoplanetario es principalmente gas, o sea, es como 99% gas, y también tiene una pequeña componente de polvo. Y ese polvo, a pesar de que es poca la cantidad, es súper importante porque de hecho es el polvo finalmente el que gatilla después la formación de los planetas, que son sólidos. En este disco protoplanetario hay minerales, entre esos monóxido de silicio. Es uno de los materiales más comunes del universo y está presente en muchos objetos astronómicos. Sin embargo, solo se había observado en estado sólido o gaseoso. En este disco protoplanetario, en las partes más externas, tú esperas que este material esté sólido, porque está muy lejos de la estrella, está frío. Pero en las partes más internas, muy cerca de la estrella, tú esperas que el material esté a muy alta temperatura y por lo tanto se
vaya a convertir en gas. Una duda que la astronomía no había podido resolver era en qué momento pasaba de gaseoso a sólido, y es justamente ese proceso el que lograron observar por primera vez en la historia alrededor de la estrella Hobbs 315. La ciencia creía que esa condensación pasaba las etapas iniciales de la formación de los planetas y ahora lo pudieron confirmar. Pudieron ver las señales de la emisión de minerales cristalinos que muestran a este material en dos fases, en una fase sólida y en una fase gaseosa. Y es en esa transición entre gas y polvo quedó registrada en los meteoritos de nuestro sistema solar. Entonces nosotros sabemos que el sistema solar partió cuando esta transición ocurrió de algún modo. Hablamos, por ejemplo, de este tipo de minerales que podemos observar atrapados en meteoritos y cuerpos más bien rocosos del sistema solar y que hablan del momento más temprano de los sistemas planetarios. Esta transición y estructura química quedó registrada en nuestro sistema solar en asteroides llamados condritas. Estos tienen alrededor de 4.500 millones de años de antigüedad, tal como nuestro sistema solar. Al ver este proceso sucediendo en una estrella lejana, se puede hablar del nacimiento de un sistema extrasolar. Técnicamente uno piensa que este camino evolutivo lo siguen todos los planetas con todas las estrellas. O sea, es como el camino estándar, se podría decir. Pero por primera vez, en el fondo, que se puede probar con evidencia. O sea, digamos, la primera vez que se puede hacer este link entre lo que se creía la teoría de formación del sistema solar con la formación en otro sistema nada que ver. Y claramente da la impresión que son iguales. Por eso es súper importante. Nosotros no teníamos tan claro los momentos iniciales de los planetas. Todavía, por supuesto, queda mucho por resolver, pero al menos estamos viendo esta condensación de este mineral y que algo que teníamos dudas de estos primeros momentos iniciales. Una confirmación a una de las teorías más complejas de la astronomía que abre la puerta a nuevas preguntas para entender un poco más de qué fue lo que sucedió previo a nuestra existencia. Yo creo que a futuro algo que va a ser interesante es estudiar detalladamente la composición química del material justo ahí, porque esa es la zona donde se forman los planetas terrestres, los planetas como nuestra Tierra. Probablemente una de las cosas importantes que sigue es tratar de ver cómo es desde el momento en que se empieza a formar esta semilla, que eventualmente después se va a transformar en un planeta, que determina finalmente que este planeta va a terminar siendo un planeta como la Tierra, por ejemplo, un planeta un poco más pequeño, como Marte, por decirte algo, como Mercurio, o eventualmente terminar en un gigante, como podría ser Saturno, Júpiter, o algo intermedio como Urano o Neptuno, digamos. Una colaboración entre investigadores europeos que desde observaciones realizadas en el norte de nuestro país, a través del Observatorio ALMA, vuelve a ser de ayuda para confirmar una de las dudas más elementales de la astronomía. Ustedes saben que si no sabemos que algo existe, difícilmente lo vamos a poder proteger. Por eso en Futuro 360 estamos tan obsesionados con esta sección que llamamos el ser fantástico, que son seres vivos con los que coexistimos en este planeta, y hoy queremos destacar a uno sorprendente. Este ser corre tan rápido que sus ojos no alcanzan a procesar toda la información visual que captura, por lo que tiene que detenerse cada cierto rato para poder ver a su presa. Con una velocidad máxima de 9 km por hora, el escarabajo tigre es el Flash de los insectos, el más rápido del mundo. Pero no solo corre rápido, sino que también se ve bien haciéndolo, porque este escarabajo tiene una gama de colores que le dan su belleza y van desde el verde, azul, blanco, bronce e incluso cobre. Está para la Met Gala. Es superhéroe de 3 patas. Se pueden encontrar en ambientes arenosos, bordes de los ríos, zonas costeras, en todos los continentes, menos la Antártica. Con más de 2.600 especies en todo el mundo, es considerado un depredador ágil, gracias, por supuesto, a su rapidez, mandíbulas relativamente grandes en comparación a su cuerpo y la capacidad de volar en tramos cortos. Así puede cazar otros bichos como hormigas, orugas, arañas, etc. Con su tamaño, que varía entre 10 a 20 milímetros, es un pequeño pero inigualable ser que lamentablemente está amenazado por la pérdida de su hábitat. Por eso el escarabajo tigre costero está protegido por leyes ambientales en Estados Unidos, por ejemplo.
Ojalá podamos cuidar mucho más a este representante de la Liga de la Justicia de los Insectos. Dejé ahí la idea perfecta de que alguien se haga un vestido tipo escarabajo tigre en la Met Gala. La Met Gala debería ser una Met Gala ambiental, como inspirada solo en animales. Ahí la dejo para que cualquier organizador que esté viendo lo tome. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más. Bueno, y si ustedes son seguidores habituales de Futuro 360, probablemente saben que estamos demasiado interesados en lo que va a ocurrir con el mercado eléctrico en Chile, principalmente porque sabemos que el modelo actual de desarrollo está fuertemente instalado sobre una base que es nuestra matriz energética. En estos días se acaban de conocer justamente los cargos que formuló la SEC contra el Consejo Directivo del Coordinador General Eléctrico y 8 empresas eléctricas por este mega apagón que nos tuvo a todos los chilenos a oscuras el 25 de febrero de este año. La memoria es débil cuando el tiempo pasa, pero fue algo muy relevante y que además nos hizo cuestionar la seguridad de nuestro sistema. Es por eso que hoy estamos con Analía Rojas, que es la directora ejecutiva de Acera, la asociación que aglutina justamente a quienes producen energía renovable. Así que muchas gracias por estar aquí. Y almacenamiento. Y almacenamiento. Dos tecnologías críticas para la descarbonización. Totalmente, Paloma. Muchas gracias por la invitación, además. Analía, nosotros habíamos organizado esta reunión para conversar de muchas otras cosas más amplias y justo nos sorprende un poco este fallo de la SEC. Que es la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, que justamente se encarga de investigar qué fue lo que ocurrió finalmente en esta falla generalizada tan grave que tuvimos con todo el sistema en el piso, en el fondo, en el sistema eléctrico en el piso, y que por un lado nos demostró la fragilidad de algo que es muy relevante para el funcionamiento de nuestra economía y de nuestra vida cotidiana, pero por otro lado también puso el foco sobre las instituciones y las empresas a propósito de buscar justamente la responsabilidad. Y la conclusión es, falló el sistema en su conjunto, en el fondo. Mira, a pocos minutos de la emisión del informe y de los cargos que se le formulan al Coordinador Eléctrico Nacional, particularmente además a sus consejeros directivos, claro, parece ser que después de todos estos meses que tomó la investigación realizada por la Superintendencia de Electricidad y Combustible, hay finalmente una conclusión, un fallo sobre las responsabilidades y qué es lo que el organismo coordinador debiese haber velado o debiese haber hecho para mantener el sistema estable y sin esta interrupción de suministro que tuvimos el 25F. Fueron como 9 horas de interrupción de suministro que le debe haber costado al país, según supimos también por un informe internacional, entre 450 a 500 millones de dólares. Por esa interrupción de suministro. Entonces, lo que hoy día hace la SEC es entregar y poner a disposición la información de esa investigación junto con la formulación de cargos al Consejo Directivo y a estas 8 empresas. Separemos un poco las dos dimensiones, porque es difícil comprender cuál es la orgánica del coordinador eléctrico si uno no es un experto, y por lo tanto, cuando hablamos del Consejo Directivo del coordinador, cuéntanos qué es. Claro, es como todo organismo que tiene, en el fondo, decisiones colegiadas, tiene vamos a decir, un board, ¿cierto? Un directorio, claro. Que está, además, elegido por el sistema de alta dirección pública. Es muy técnico ese board. Muy técnico, es un concurso técnico evaluado por distintas instituciones, de ahí salen los nombres de los consejeros. ¿Y su rol? Y su rol básicamente es velar y hacer las directrices de la gestión de este Coordinador Eléctrico Nacional, que básicamente tiene además objetivos y funciones por ley, Paloma. Eso, nunca se nos debe olvidar que las funciones del Coordinador Eléctrico están muy bien establecidas en la Ley General de Servicios Eléctricos, en el artículo 72.1 y 2, y básicamente lo que dice es, mire, este sistema eléctrico lo tenemos que operar en forma segura, la primera, en forma económica, que siempre sea a mínimo costo,
el punto de vista del costo sistémico, ¿cierto?, de esta operación del mercado eléctrico. Y tercero, con acceso abierto. Eso, en castellano simple, significa una tarea de velar por la continuidad del servicio, por la ausencia de interrupciones, por supuesto, y porque sea económicamente barato. Esas son sus funciones y esto es lo que el Consejo Directivo debe velar, porque este organismo, que es además tremendamente grande y numeroso en términos de sus recursos, pueda cumplir adecuadamente sus funciones. Y el cargo específico, en particular contra el Consejo, plantea que es por haber estado operando en forma insegura. Ahí especificaba la cuestión más técnica, ¿no? Pero lo relevante es que entonces este directorio estaría a cargo de vigilar permanentemente que el sistema eléctrico opere de forma segura y que por lo tanto no haya riesgos de que se caiga. Y sin embargo la investigación arrojó que efectivamente estaba operando de manera insegura, la investigación de la SEC. Mira, yo no he leído el fallo Eso dice, lo estoy citando. Y lo que sí creo que es importante relevar es que hay muchos estudios, Paloma, que son estudios altamente técnicos, que tratan de simular los escenarios de operación en distintas circunstancias. Y por supuesto que hay escenarios en donde la operación frente a ciertas contingencias reacciona de una forma o de otra. Y la verdad es que esa parte de cuando hay en el fondo un escenario con una contingencia, vamos a decir, con una probabilidad de ocurrencia, en este caso me acuerdo que era una ocurrencia severa, o sea, había una especie de contingencia en el sistema por el lado de la oferta y la demanda que hacía muy probablemente, pero también muy severamente, la afectación al sistema eléctrico. Y en ese escenario, entonces, lo que entiendo que dice la investigación y la formulación de cargo es que se había previsto que bajo una operación muy, muy extrema del sistema podía ocurrir el fallo. Podía ocurrir el fallo. Ese cargo en particular son cargos que todavía están pendientes, porque el cargo que está formulado está específicamente en torno al Consejo por su responsabilidad en asegurar que esté operando adecuadamente el sistema. Ese es un punto. Pero este otro que planteas tú se refiere a distintos estudios que se hicieron del plan de recuperación. Exacto. Que es un servicio que los chilenos pagamos literalmente de nuestro bolsillo, se paga a través de la cuenta de teléfono y gracias a que nosotros pagamos esa cuenta, el coordinador debería tener todos los recursos que se requieren para hacer distintos ensayos, pruebas que permitan evitar justamente estos fallos generales. Hay varios informes consecutivos de distintos años, si mal no recuerdo, 2020, 2021, 2022, varios que dicen lo mismo, lo que tú planteas, que en esa zona existía un riesgo de falla severa que podía generar una falla total en el sistema. Eso lo leímos y lo cubrimos en su momento en febrero, pero el cargo a propósito de esa responsabilidad todavía no ha salido. El segundo cargo que se planteó hoy día dice relación con las 8 empresas que están involucradas. Y nuevamente lo que señala la SEC es que todas esas empresas no habrían hecho lo que se tenía que hacer. En el caso de Transelec, que es como la gran empresa de transmisión, no tenía este sistema que permitía monitorear las fallas adecuadamente. SCADA. Esa es una que fue puntualizada. Y después varias otras empresas, entre las que está Interchile, por no haber hecho las mantenciones adecuadas para estar en condiciones de seguridad. Lo que me interesa de esto, Analía, es cuál es tu visión respecto de que tenemos un sistema que nos ha dado gran orgullo a lo largo del tiempo, porque Chile fue un país muy pionero en convertir un sistema público en un sistema privado, generó grandes innovaciones a nivel global, empujando la penetración de las energías renovables, pero hoy está enfrentando esta situación donde parece que el sistema tiene muchos lugares por donde puede fallar. ¿Qué opinas de eso? Claro, mira, más allá de, además, la reacción de las empresas, por cierto, muchas de ellas socias de Acera, respecto de cómo van a manejar los descargos que cada empresa además tiene de derecho legítimo a realizar frente a la formulación de cargos que se le imputa. Yo creo que lo importante es entender el fenómeno de la transformación del sistema eléctrico, Paloma. Durante los últimos 10 años o 12 años, si me apuras un poco, hemos tenido una transformación que no ha ocurrido en casi ningún otro mercado en el mundo, respecto del cambio de cómo estamos nosotros generando la electricidad, ¿verdad? Pasamos de una especie de estructura, ¿cierto?, hidrotérmica, o sea, siempre usamos hidroelectricidad y siempre usamos termoelectricidad para la generación eléctrica de nuestro servicio, y de repente, a partir del año 2014, 2015, empiezan a penetrar
cada vez más fuerte. De una manera muy revolucionaria. Renovables no convencionales, decía, ¿cierto? Y todavía se acuña el término, cuando nos referimos básicamente a esa renovable que no era hidroelectricidad y que era básicamente sol y viento, para poder entonces generar electricidad. Y eso ha traído un desafío impresionante en términos de la operación del sistema. Permíteme un segundo para hacer esta explicación, porque la hago mucho yo en las clases que hago, y de verdad que cuando uno lo entiende, puede entender también los riesgos, en el fondo, las oportunidades, pero también los riesgos de la operación en un sistema altamente renovable y con almacenamiento, ojalá este año. El problema o el desafío de la descarbonización es que tú empiezas a retirar no solamente una forma de generar electricidad, que es en base a carbón, en una turbina, ¿cierto?, que funciona como conocemos que funcionan las centrales eléctricas que tienen sistemas, ¿cierto?, de turbina y carbón. Cuando tú haces también un retiro de centrales a carbón, estás retirando un tipo de máquina, la turbina, ¿verdad?, que tiene una característica esencial para los sistemas eléctricos, para su estabilidad y su aporte de equilibrio, que se llama la inercia mecánica, que se produce cuando hay una máquina rotatoria. En los sistemas eléctricos, entonces, que tienen máquinas rotatorias, uno, porque hay funcionamiento de termoeléctricas o también de hidroeléctricas, la rotación de esas máquinas produce esta inercia que es mecánica, ¿cierto?, al sistema. Y esa inercia es muy necesaria ¿para qué? Para balancear rápidamente contingencias o desbalances entre la oferta y la demanda. Porque se puede prender y apagar en el momento que tú quieras. Y porque además el sistema eléctrico tiene una capacidad de respuesta porque existe la inercia. Mira, esto es lo mismo de cuando uno anda en bicicleta. Tiene uno una va capacidad, girando. tiene una capacidad de respuesta porque existe la inercia, es como el vuelito, porque queda el Exacto. vuelito. La y como queda el tendencia- vuelito, sostiene el impulso. Exacto, la tendencia de volver al equilibrio cuando hay una ausencia de esas fuerzas en el fondo que hacen que el sistema esté en equilibrio. Yo iba a explicar lo de la bicicleta, pero tú ya lo entendiste Lo dije muy peor, bien. pero bueno, pero entonces, para que lo entendamos. hemos tenido un sistema que primero, frente a la necesidad, no voy a decir la palabra ambición, porque es una necesidad, del retiro del carbón del sistema, a propósito de la crisis climática que tenemos y que todos le entendemos muy bien a esta altura, gracias a la ciencia. Entonces, el país y la sociedad y el Estado de Chile decidimos en conjunto retirar centrales a carbón. ¿Qué hicimos a la vez, más allá del combustible y del problema asociado a las emisiones? Retiramos también de alguna forma inercia mecánica, junto con años de sequía. Y la sequía ha sido profunda, Paloma, en los últimos 14 o 15 años. Lo que pone un factor de más inestabilidad para el Obviamente, sistema. porque las máquinas rotatorias asociadas a la hidroelectricidad tampoco están aportando lo que deben aportar en un año hidrológicamente medio o húmedo incluso. Ahora estamos con una excedencia un poquitito mayor a la que teníamos la semana pasada. Es una casualidad en lo general. Exacto, pero estamos igual en un periodo de año seco o medio seco. Entonces, esas dos combinaciones de retiro de máquinas con inercia mecánica o con turbina rotatoria hace que los sistemas sean más febles, ¿ok? Y eso es lo que ha ido ocurriendo en los últimos años. ¿Cómo entonces? Porque aquí la discusión, ¿cierto?, desde los distintos puntos de vista, distintas veredas es, ok, entonces si tenemos un sistema más débil o más feble... Hay que volver al pasado. Volvamos al pasado y retrocedamos y metámosle de nuevo carbón o metámosle más gas. No. La respuesta desde la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento que represento es que debemos proseguir en la senda de la descarbonización, pero reforzando los sistemas eléctricos con más almacenamiento y tecnologías que permitan en el fondo este balance. El almacenamiento y las baterías eléctricas, Paloma, es una excelente y una opción que realmente es de las factibles que hoy día tienen no solamente para almacenar energía, sino que también para proveer eso que llamamos la suficiencia y la estabilidad del sistema para poder en el fondo balancear entonces la salida de las máquinas rotatorias. Segundo, obviamente, tenemos que tener una capacidad de manejo del sistema eléctrico basada en mecanismos, en automatismos y en todo aquello que se llama los GET, Grid Enhancement Transmission, que son básicamente activos de transmisión que pueden mejorar la respuesta del sistema frente de nuevo a las contingencias vamos a tener siempre.
Ya, pero necesitamos más tecnología, voy a decirlo en grueso, porque nos cuesta Mucha mucho más entender las tecnología. cosas que cuentan. Entonces, que vayamos entendiendo un poco las grandes líneas de lo que uno le puede pedir, por un lado, al regulador como ciudadano y cómo puede comprender este problema de manera más profunda. Y efectivamente, el fallo, sin embargo, después de que nos sorprendió a nosotros en Chile, sorprendió a otros en España. O sea, me refiero... El sistema eléctrico global está en una tensión a propósito, por un lado, del recambio de la tecnología, pero también de que el escenario de generación energética ha cambiado mucho. Tú mencionaste España y yo creo que es importante hacer el punto. Fíjate que en España hace un par de semanas, incluso un mes diría yo, salió el informe, igual que acá, se hizo una investigación y todo. Y una de las grandes conclusiones, porque inmediatamente se instaló que España, que también tiene una alta penetración renovable, el corte o la interrupción que ellos tuvieron, que además afectó a otros países vecinos, Portugal y Francia, había sido básicamente por la alta penetración renovable. Y el informe demostró justamente lo contrario. Entonces, creo que es importante en este momento, a propósito de que cuando hay este tipo de contingencia, los agentes y las personas tendemos a echarle la culpa, ¿cierto?, al del frente. Esa tesis también se planteó aquí en Chile. Hubo todo el rato una alta discusión que solo quedó en el sesgo técnico, inevitable, porque los ciudadanos participamos poco de esto porque es difícil comprenderlo. Pero hubo incluso un político de Perú que planteaba la idea de que en Chile el fallo y el corte había sido culpa de las renovables, de la alta penetración particularmente de un tipo que son los PMGD. Y yo tuve que contestarle a esa persona a propósito de... Mira, yo creo que la labor de la educación también que nos compete a las asociaciones y a un gremio como Acera es también poner en fácil algo que es complejo de entender desde el punto de vista técnico, pero sí también aportar datos técnicos como específicos para entender realmente qué es lo que ocurrió en el sistema el día del apagón, cómo se propagó la falla y cómo vino la parte de la recuperación. Entonces, el fallo de hoy día de la SEC, ¿por qué es importante? Primero porque es la primera identificación. Y es multifactor. Esa es la primera gran conclusión. Efectivamente, es multifactor y también tiene que hacerse cargo un poco de la historia, ¿cierto?, de los últimos años, del manejo del sector, de las decisiones que se han tomado, las tecnologías que se han incorporado y los incentivos que se han puesto a través de la política pública. Exactamente. Y las regulaciones que ponen los incentivos correctos para que tengamos un sistema efectivamente eléctrico que no falle ante las contingencias que, como yo te decía además antes, siempre van a ocurrir, siempre van a haber diferencias de demanda, de oferta, se va a caer una isla. Porque efectivamente las contingencias en el mundo que estamos hoy son climáticas. Puede haber sequía y no te funciona la hidro. Son definitivamente, también tienen que ver con estas nuevas características de la tecnología, como de hecho podría exponer la fragilidad de un sistema que ya no tiene la inercia que tenían las máquinas de antes. Dos, son geopolíticas. Totalmente. Y eso, hace unos meses atrás, acá en Futuro 360, levantamos la conversación sobre el rol del gas, que es algo que se ha planteado como el gran aliado de la transición energética, como el combustible más seguro. Además, en Chile hay redes de gasoductos muy grandes que se instalaron cuando Chile apostó por el gas como una manera de diversificar su matriz. Y resulta que estábamos mirando hacia la guerra en otros lugares del planeta y sus impactos en Europa y cómo pasaban por el estrecho de Hormuz o no pasaban, etcétera. Y viene el corte del gas en Argentina por algo mucho más chico, súper inesperado, que es una ola de frío. Entonces, efectivamente parece que no hay ninguna tecnología que sea 100% la apuesta viable. ¿Cómo separan ustedes también, mirando los pros y los contras de la propia tecnología que ustedes defienden? La respuesta es la diversificación. O sea, evidentemente que si pasamos de una situación, un sistema, como le decíamos al principio, hidrotérmico, o sea, teníamos realmente dos fuentes, hidroelectricidad y la térmica, que era carbón, gas, y las dos diésel. colapsaron en el pasado. Y las dos han probado tener en el fondo dificultades. Las renovables salen entonces como una opción, primero, desde la respuesta de la diversificación y después con mayor fuerza desde el punto de vista, uno, de la conveniencia económico y además de que contribuye a la mitigación del cambio climático, de los efectos que este tiene. Obviamente la operación del sistema eléctrico, Paloma, va a tener, tú mencionabas, contingencias como la ola de frío que afecta a Buenos Aires o a la provincia, ¿cierto?, a provincias importantes en Argentina, y por lo tanto, por la estructura de los contratos que son interrumpibles con Chile,
hay un déficit Ellos de priorizan abastecimiento. su demanda Obvio, y nos cortan a nosotros el suministro. que fue lo mismo que pasó además en el 2004 y 2006, cuando finalmente se termina de cortar todo el suministro de gas a Chile. Entonces, creo que lo importante es, nosotros hemos aprendido lecciones, pero a veces parece que se nos olvidan. Entonces, todas las tecnologías tienen riesgos de abastecimiento, no hay una más segura que otra, pero Combinadas. Dan fuerza. La diversificación siempre es, en el fondo, una forma de fortalecer la respuesta del sistema eléctrico. Segundo, tenemos que tener hoy día capacidad de respuesta para almacenar energía, cosa que hasta hace un poco era algo extremada o exclusivamente reservado a los embalses. Los embalses han sido siempre la forma tradicional, ¿cierto?, de almacenar energía de un periodo a otro o del día para la noche. Hoy día tenemos otra respuesta y por eso la A de Acera es muy importante, la última A de almacenamiento, porque es ahí donde estamos reforzando nuestra agenda de trabajo, firmemente enfocados a que para contingencias como el corte del 25F, contingencias como la falta de gas o contingencias como la menor lluvia o un año hidrológico más seco, el almacenamiento sea la respuesta porque aprovecha, por ejemplo, los vertimientos del norte, que son efectivamente una realidad que ha ido incrementándose. Para dar un poquito de contexto, los vertimientos son energía que se produce en Chile, pero que no alcanza a entrar dentro de las carreteras eléctricas y se pierde. Exacto. Esos vertimientos, la idea es que uno los pudiera almacenar y en el fondo ahorrar. Si tiene la misma lógica de la plata al final, es igual. Pero en este caso es energía. Quisiera detenerme sobre un punto que tú planteaste. Por lo tanto, también incorporar de manera, como con el pensamiento complejo, el hecho de que todas las tecnologías tienen contras, incluyendo las renovables. Lo que pasa es que Chile es bueno para el pensamiento como de binario, ¿no? De que la cosa es buena, buena o es horrible, horrible. Exacto. Y la verdad es que a medida que más avanzan los problemas, más nos damos cuenta que todo es más bien jaspeado, ¿no? Mira, todo tiene bemoles. Claro, fíjate que yo pedí un dato ahora antes de venir al programa porque creo que esto te puede ilustrar bien las ventajas entonces de la diversificación y especialmente en este almacenamiento que está hoy día bastante avanzado. Te quería preguntar por el precio del almacenamiento. ¿Qué se hace hoy día, diría yo? O sea, porque todos estamos seguros de que es una buena tecnología, ya la ciencia lo demuestra, es muy versátil, efectivamente nos permite reaccionar a tiempo. Tenemos una capacidad de ahorrar energía en los chilenos infinita, porque la instalación que tenemos, sobre todo de solar en el norte, es enorme, ¿no? Y todavía tiene mucha más capacidad si es que nosotros quisiéramos, pero todavía se mantiene un poco cara. Mira, fíjate que hoy día lo que estamos viendo es que las curvas de costo, y especialmente de esto que llamamos el Capital Expenditure, el CAPEX de los proyectos, ha ido bajando, no ha tenido una baja como la que tuvo la solar en los años 2000. Claro, no tiene esa curva con la que soñábamos. Pero ojo, ya está en niveles que hoy día son absolutamente competitivos respecto de qué? De las tecnologías más caras que se usan cuando básicamente falta todo lo demás. Entonces, cuando comparamos con la generación a diésel, por ejemplo, la batería entra totalmente. Incluso cuando comparamos en la tecnología gas o el carbón caro que tenemos en el sistema, los sistemas de batería combinados con energía solar terminan siendo efectivamente la opción más barata. Déjame hacer un punto respecto de eso, porque efectivamente las personas no saben. El diésel ya lo pasamos por la libreta, porque fue una alternativa muy valiosa en un momento en que necesitábamos abrir nuestra matriz energética. Y por lo tanto, literal, ya está pasado por la libreta de matrimonio. Pero, ojo, hemos tenido varios episodios en los últimos años, principalmente asociados a conflictos bélicos, en los que hemos gastado enormes cantidades de plata en Chile, que también salen de nuestro presupuesto, en diésel. Así es. ¿A esos escenarios estás aludiendo hoy día? Mira, a ese escenario... Porque creo que nosotros no sabemos cuánto pagamos por energía ni cuánto pagamos caro por energías caras. Mira, cuando hay un déficit de las energías de base y las de renovables, tenemos que terminar abasteciendo el sistema con generación diésel. Eso es lo que ha ocurrido en los años donde ha habido sequía, donde ha habido falta de gas. ¿A qué echamos mano? Al diésel. Esa es la última unidad en operación en el sistema eléctrico porque está básicamente ordenada para ser la última. ¿No? El petróleo. Y el petróleo, el gas. ¿Cuál es la buena noticia de este año? En todo lo que llevamos del año, fíjate que hemos generado o aportado más energía al sistema eléctrico basado en baterías que lo que hemos hecho en base a gas, a diésel.
Entonces, es el triple de lo que hemos aportado en términos de la generación que viene desde una batería en relación a lo que realmente ha aportado el diésel este año. Por primera vez, o sea, nunca habíamos tenido esa opción. O sea, lo que habla de la tasa de crecimiento. Obvio. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos adoptando más rápidamente sistemas de batería. Y a medida que eso se acelere, el precio va a caer y va a ser más competitivo. El precio va a caer y además vamos a tener esos seguros de operación que tanto en el fondo apelamos a propósito de lo que tú mencionabas, este conjunto, ¿cierto?, de contingencia de corte de luz, como tuvimos el 25F, la menor disminución, la menor disponibilidad de gas o la del agua. Siempre entonces la batería va a ser una opción que va a permitir Analía, como preveía nuestra editora, ya nos pasamos del tiempo. Me imaginé. Solo quisiera cerrar, y aquí sí te pido una frase, una línea. Okay. ¿Dónde tiene que apuntar hoy día la corrección, la actualización de nuestro sistema eléctrico para ser más resiliente, a propósito de lo que aprendimos hoy día sobre el fallo de la SEC? Contrario a lo que muchas personas pueden entender a propósito de la contingencia del 25F, para nosotros la solución es la electrificación de todos los sistemas que en el fondo hoy día no son eléctricos. O sea, todas las industrias, y especialmente la minería, que todavía gasta entre 15.000 a 20.000 millones de dólares anuales en importaciones de combustibles fósiles, debe ser esos gastos reemplazados por electricidad. Y la electricidad y el sistema eléctrico que la provee, tenemos que hacerlo más resiliente, más robusto a propósito de estas tecnologías, y la mirada al almacenamiento es clave para que eso ocurra. Muchas gracias por estar hoy día en Futuro 360. Gracias, Paloma, a ti también por la invitación a Acera. Yo quiero partir agradeciéndoles a todos ustedes que ven esta entrevista que es tan complicada, porque es que el sistema eléctrico nos la hace a hormiguita, a color de hormiga para poder comprenderlo, porque es todo demasiado técnico, es todo demasiado específico, pero es tan importante comprenderlo. La base económica, la base de desarrollo, la proyección que nosotros tengamos, incluso de cuestiones tan concretas como la posibilidad de calefaccionar nuestras casas, está instalada sobre un supuesto energético que tenemos en Chile o no tenemos. Y es por eso que estas conversaciones tienen que llegar a todos nosotros y deberían estar más en la mesa del domingo. Para que no sea fome, se la tratamos de explicar clarita en Futuro 360, pero si no lo logramos, vamos a seguir con nuestros especiales de energía para que no se los pierdan. Vamos a una pausa y volvemos con más. Ustedes saben que el talento científico chileno y el global está distribuido bastante equitativamente sobre la Tierra. Por eso hoy queremos contarles de este nuevo hallazgo, porque lo que hace es tomar dióxido de carbono del aire y, gracias a las bacterias, transformarlo en combustible limpio. Esto es lo que intenta una investigación liderada por la Universidad de los Andes, que busca generar más opciones y maneras de lograr la anhelada descarbonización. Veamos más en la siguiente cápsula de Chile Científico. Soy doctor en Ingeniería Bioquímica y a partir de esa formación he investigado ya por varios años rutas biológicas para la conversión de dióxido de carbono, que es un gas contaminante de la atmósfera responsable del cambio climático en buena parte, apoyado con hidrógeno verde. La idea es usar bacterias que no son bacterias naturales que puedas encontrar en el suelo, sino que son bacterias que nosotros tenemos que decidir, por un lado, cómo modificarlas genéticamente y luego llevar a cabo esas modificaciones justamente para que puedan transformar este gas contaminante, que es el dióxido de carbono, en compuestos que sean de valor agregado para la industria. A lo largo de los años hemos investigado en diversos compuestos y hemos obtenido posiblemente los mejores resultados con algunos alcoholes pequeños como el isopropanol, y nosotros nos centramos en este alcohol dado que tiene un gran mercado y que puede ser convertido en otros productos de valor agregado como biocombustibles, específicamente biocombustibles de aviación. La idea de esta investigación entonces es tomar el dióxido de carbono y a través de una tecnología biológica diseñada por nosotros e implementada en el laboratorio, convertirlo en este alcohol que luego puede ser transformado en distintos productos. Por otro lado, también hemos centrado nuestra atención en otra clase de bacterias que son capaces de acumular
lípidos, compuestos similares a los aceites, en gránulos dentro de la bacteria, nuevamente a partir de dióxido de carbono e hidrógeno. Estas investigaciones que en definitiva buscan transformar este contaminante de dióxido de carbono en materias primas que puedan ser útiles para la industria química o para nosotros como consumidores, tiene como principal beneficio que podemos crear productos que son carbono neutrales. Ustedes saben que la ciencia siempre nos ha conectado con la posibilidad de los seres humanos, con la alternativa de romper las barreras, de transformar nuestro entorno en algo, y es por eso que editorialmente hemos definido con el equipo que necesitamos un espacio para conectarnos con la esperanza que nos trae el mundo del conocimiento. Y acabamos de fundar esta zona donde vamos a traer las buenas noticias, esas que construyen futuro, a este segmento de Futuro 360, y vamos a partir de la mano de algo que siempre nos trae regocijo, que son los humedales chilenos, que siguen sumando reconocimientos. Esta vez el humedal Aguada La Chimba, ubicado en la zona urbana de Antofagasta, que fue distinguido con el premio Estrella a la Biodiversidad durante la convención de los humedales en la COP15, celebrada en la ciudad africana de Zimbabue. Esto lo convierte en el primer humedal del Cono Sur en recibir esta condecoración internacional. El humedal Aguada de La Chimba es un referente en la recuperación ambiental. Incrementó su biodiversidad de 40 a 163 especies, entre las que se encuentran la araña tigre plateada, el caracol de la chimba, especie endémica en peligro de extinción, y desde el 2018 se logró ampliar el área protegida en un 48%. Oye, importante decir que también hay algunos animales bonitos como el colibrí, por ejemplo, ¿ya? Porque cuando uno dice como mucho bicho, los chilenos no somos tan pro bicho, así que tiene otras cosas aparte de bichos valiosos. El reconocimiento fue otorgado por Wetland Link International, una red global de educación sobre humedales que trabaja para conectar a los habitantes con estos ecosistemas, destacando la recuperación de esta zona, impulsada por la Fundación Kennedy y COPEC, como un modelo de cooperación entre la sociedad civil y el Estado y el sector privado, siendo esta una forma, una manera clave, la de que todos los sectores colaboren para que la conservación de los ecosistemas hídricos de la región y todos los ecosistemas en general sea efectiva. Veámoslo. Bueno, y un hito histórico para nuestro país porque Valdivia fue declarada como la primera ciudad humedal de Chile y Latinoamérica, sumándose al selecto grupo de solo 43 ciudades en el mundo que tienen esta categoría. El reconocimiento fue otorgado por la Convención Ramsar desde Suiza, un tratado internacional que protege a los humedales, aquellos más valiosos del planeta, y que destaca esas ciudades que, como Valdivia, coexisten de manera respetuosa y armónica con sus humedales, que son zonas donde el suelo está inundado de manera natural por grandes extensiones de agua en forma de lagunas, esteros o pantanos, dando vida a una rica biodiversidad. La declaración de Valdivia como ciudad humedal implica la atracción de mayores recursos internacionales, entrega herramientas para promover el turismo sostenible y seguir fortalecimiento a la gestión de ecosistemas acuáticos. Esa distinción posiciona a Valdivia como un referente ambiental por el compromiso de sus comunidades y autoridades con la conservación de distintos humedales urbanos protegidos, gracias a la planificación urbana sustentable que ha tenido esta zona y la promoción de una educación ambiental que está muy arraigada en la cultura de los valdivianos y valdivianas. Entre las acciones que dieron paso a este logro cuentan la formación de un comité de humedales de Valdivia, la limpieza especializada de humedales urbanos que se realiza desde 2023 y que permite que esta ciudad siga anotándose puntos en la belleza increíble que caracteriza a la zona. Bueno, y la startup Respire, ubicada en Países Bajos, está innovando en el desarrollo de ladrillos vivos, hechos a partir de un tipo de hormigón bioreceptivo. Está diseñado para que crezca musgo en su superficie de manera natural. Imagínense lo lindo. Así, mientras una muralla común de concreto puede alcanzar hasta 60 grados centígrados bajo el sol, una recubierta de musgo alcanza 30 grados.
Este importante avance busca reducir la contaminación de los entornos urbanos y se logró al alterar la composición del cemento con una mezcla de materiales reciclados y microporos que acumulan humedad y nutrientes, creando un entorno ideal para que el musgo efectivamente se propague. Estos ladrillos verdes aportan importantes beneficios ecológicos, ya que el musgo actúa como un filtro natural, captura las partículas contaminantes del aire y ayuda a amortiguar el ruido, fomenta la biodiversidad en la medida que se vuelve el hábitat de insectos, puede convertirse en un modelo replicable ante otras alternativas, pues el musgo no daña la estructura de las edificaciones y tiene bajos requerimientos de mantenimiento y agua, por lo que permite ahorrar recursos en comparación a las áreas verdes tradicionales. Agregar que además el musgo es un gran aislante, así que también funciona para proteger térmicamente las zonas. Así que felicitaciones a los ladrillos Brigos. Queremos llenarlo de esperanza en torno a esas cosas que sí valen la pena, que están ocurriendo en el mundo todos los días, que a veces quedan sepultadas bajo torres de noticias atroces a las que estamos expuestos y que necesitamos saber. Pero también necesitamos saber esto, porque nuestra narrativa personal se construye de todas estas historias que conocemos en nuestro alrededor, en nuestro entorno y también a nivel global. Por eso nos esforzamos con este foco en el punto de vista de las posibilidades que sí está abriendo la ciencia y el conocimiento para nosotros en el planeta hoy. Los dejamos invitados a que interactúen con nosotros a través de nuestras redes. Siempre estamos abiertos a escuchar y recibir sus ideas y sus propios conocimientos y nos encontramos muy pronto en otro capítulo de Futuro 360.